Felipe Mujica es secretario general del Movimiento al Socialismo. Dejábamos una idea en el aire y tenía que ver con el ciudadano. ¿Cómo reconstruir, viendo los resultados, el estado Zulia, el estado Nueva Esparta, Barinas y también el estado Cojedes, donde la victoria de las organizaciones políticas de oposición, por cierto, casos por ejemplo como Nueva Esparta, decir que Morel Rodríguez ganó gracias al G4 o ganó gracias a la Alianza Democrática es relativo, porque la suma de los votos es muy cercana. Y casos así podrían ocurrir también en otras regiones donde a lo mejor no se logró una victoria por la oposición, pero lograron ser la segunda fuerza política. Al ciudadano, estos problemas de los políticos, ¿cómo considera Felipe Mujica que le están afectando y cómo impactan en eso, en la participación? Porque lo decíamos antes del corte, politólogos que han estado con nosotros hablan de un divorcio entre la política y el ciudadano. El tema de la desconfianza incluso del árbitro electoral pareciera pasar a un segundo plano frente a esta misma realidad. Si tú revisas la historia de estos últimos veintitantos años, te vas a conseguir seguramente un análisis político que tú se lo plantees de cuál ha sido el principal error que ha cometido la oposición venezolana. Y el principal error va a ser haber abandonado el voto como instrumento político, como instrumento de lucha. Tú ves, por ejemplo, todo lo que ha ocurrido en América Latina a lo largo de estos 20 años. Ahí ha habido gobiernos de todo tipo, de derecha, de izquierda, de centro. Y en los últimos 20 años tú no vas a conseguir que ninguno de esos cambios se produjo ni por golpe de Estado, ni por la invasión americana, ni por las medidas tales o cuales, sino que el voto como instrumento. Tú ves lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Chile, en Bolivia, en Perú, independientemente para dónde ha cogido el país. Aplica para derechas e izquierdas. Sí, por eso, porque yo digo que en esa materia las decisiones políticas, cuando se toman hacia uno o hacia el otro, se toman a partir de que la gente se ubica en una alternativa de cambio. Aquí perdimos el instrumento, el voto. Y este es un gobierno que se ha caracterizado precisamente por negar la posibilidad de la alternabilidad. Una de las cosas que aquí habrá que quitar definitivamente en la boca del gobierno es esa palabreja del no volverán, porque el no volverán significa que es que entonces no hay ninguna posibilidad de que haya gobiernos alternativos o fórmulas alternativas. Eso habrá que desarrollarlo. Ahora, ese error que se cometió cuando se deja de votar ha tenido lamentablemente el respaldo de una parte importante de los ciudadanos. Tú ves, por ejemplo, un caso cerquita, los Estados Unidos. Ahí los ciudadanos americanos, en una decisión tal, eligieron primero a Trump. Tuvieron su presidente con todas sus características, equivocado en casi todas las cosas que hacía. Bueno, y vino un segundo proceso electoral. ¿Y qué ocurrió? Apareció una alternativa que no era perfecta, pero era la alternativa que existía. Nos pareciera, no nos pareciera, yo creo que ahí aplica perfectamente aquel viejo refrán venezolano que dice que la necesidad tiene cara de perro, como diciendo, bueno, yo tengo esta necesidad y tengo que resolver. ¿Y qué hicieron los ciudadanos americanos? Decidieron votar. Por primera vez se produce una votación masiva como esa, el número de votos, incluso el propio Trump perdiendo sacó más votos de lo que había sacado la vez anterior. Y rara vez además se corta esa brecha, esa relación de la reelección del presidente en ejercicio. Exacto, y entonces se produce un cambio que no es el Partido Demócrata que lo produce, no, son los ciudadanos norteamericanos. ¿Cuál es el contexto? Bueno, que los ciudadanos tenemos que reconocer, independientemente de que seamos militantes o activistas políticos o no, que también hemos cometido errores. El error de la abstención es un error que tiene que ser reconocido, independientemente de que los políticos tengan credibilidad o no. Trump no tenía credibilidad, o a lo mejor Biden no tenía toda la credibilidad que estaban pidiendo, y se produjo lo que se produjo. ¿Qué hubiese pasado si todos los venezolanos, en todos los estados, en la elección de gobernadores, hubieran hecho lo que hicieron los ciudadanos de Nueva Esparta, o los ciudadanos de Cojedes, o los ciudadanos de Zulia, o lo que hizo después Barinas? Que fue que votaron masivamente y acabaron, independientemente de quién era el candidato, si era de Acción Democrática, si era Copellano, si era de derecha, era simplemente una alternativa frente a lo que existía. Porque tú ves Morel, ves a Rosales, ves a Galíndez, y son tres referentes de elecciones anteriores, que habían sido gobernadores. Exacto. Entonces, eso es lo que produce. Entonces, la rectificación, como yo lo digo comentando cuando la gente me pregunta sobre el tema, le digo, bueno, chicos, yo tengo muchísimos amigos abstencionistas. Y yo les digo, bueno, perfecto, no vas a ir a votar, te vas a quedar en tu casa. Vamos a vernos el lunes. ¿Qué hacemos? Desayunamos, almorzamos, nos tomamos un whisky en la tarde. Y me han embarcado a cualquiera de las invitaciones que yo he hecho. Pues yo les digo, vamos para que tú vayas y me expliques qué hacemos ahora. No tienen nada que decir. Entonces, corregir el hecho de dejar de ser abstencionista
es básico. Independientemente por quién votes, tú puedes votar por el partido que quieras, puedes votar por la organización que sea. Y los partidos, los políticos, tenemos la responsabilidad de poder construir una alternativa. Por eso hablamos de elecciones primarias, hablamos de elecciones con doble vuelta. ¿Por qué lo de la doble vuelta? Bueno, porque sabemos las dificultades que hay, que ya las comentamos, para que se reúnan y para que se vean. Entonces, bueno, podemos hacer como hicieron los colombianos ahorita. Cada quien va en un bloque, se hace una primaria en cada bloque y ahí queda un candidato. Y de esa coalición entonces se hace una segunda vuelta para ver cuál queda. Y eso impide que haya las peleas que ya conocemos entre fulano y mengano, que no me siento con esto, no me siento con el otro. O como hacen los argentinos. Los argentinos tienen también vía constitucional, una doble vuelta. Y además dice, todo el que vaya a la elección compite. Y los que van finalmente a la elección presidencial es el que queda primero y el que queda segundo. Es decir, hay alternativas para que eso se resuelva si se quiere resolver. Esta alternativa, para desarrollarla también, ¿cómo es aplicable en una oposición que, apartando el resultado del 21 de noviembre, quienes han ido al diálogo en México y quienes encabezan los partidos del G4 han dicho que son los representantes de la oposición, reconocidos además por Estados Unidos? ¿Cómo es aplicable un escenario donde esa oposición no reconoce a esta oposición, que donde está la Alianza Democrática, está el Movimiento al Socialismo, que han sido en otro momento de la política tachados de colaboracionistas, de hacerle juego al gobierno? ¿Cómo es aplicable en ese sentido? Porque ¿quiénes de ese lado van a reconocer esta propuesta? Tú sabes que en la historia de la humanidad eso es un hecho de toda la vida, que haya diferencias de esa naturaleza y que haya descalificaciones. Nosotros tenemos un ejemplo muy cercano que lo vivimos en Venezuela, cuando cayó Pérez Jiménez y fue Wolfgang Larrazábal el que quedó presidente de la Junta de Gobierno. ¿Quién era Larrazábal? Era el presidente del círculo militar y acusaba a Pérez Jiménez abiertamente. Vino el momento en que hay que buscar quién colocar en la Junta, y el que tuvo la posibilidad, y además tuvimos la suerte los venezolanos de contar con un militar democrático que propició las elecciones un año después, y ahí se dio a pesar de los desacuerdos que había. El caso chileno, la oposición chilena no se hablaba. Tuvieron 17 años sin dirigirse la palabra, pues se acusaban, igual que aquí, de ser de una cosa, de ser la otra. Tú los veías, tú ibas a cualquier parte donde te conseguías chilenos de la democracia cristiana o chilenos del Partido Socialista, y no había cosa que no te dijeran de los otros. ¿Qué pasó? Bueno, tuvieron la suerte que un venezolano, Carlos Andrés Pérez, se los trajo para acá, los reunió en la colonia Tovar, los puso una semana ahí a comer cachapa, a comer cochino, les dio vino, etcétera, y se reconciliaron. Y de ahí salió. Pero los venezolanos fueron a México, no sabemos qué comieron, está bien, pero no se reconciliaron. Exacto, no se reconciliaron porque fue distinto, pero hubo el caso de que se reconciliaron. Y se concertaron y nació la concertación. ¿Qué ocurrió cuando tuvieron que tomar decisiones? Por ejemplo, esa anécdota que todos conocemos, que estaba reunido Frei, estaba reunido el candidato Lagos y el candidato Patricio Aylwin. Bueno, que llega Ricardo Lagos y le dice, mira, Patricio, el que está mejor en las encuestas soy yo, el que tiene el partido más importante soy yo, pero el que le puede ganar a Pinochet, que puede ser reconocido, eres tú eres el candidato. ¿Qué ocurrió después de esa historia? Los tres fueron presidentes de la República. ¿Por qué? Porque entendieron con inteligencia de qué se trataba. Aquí el problema es cómo la oposición venezolana asume que su reconciliación es una manera de hablarle al país, de decirle al país, mira, nosotros estamos dispuestos a que todo sea distinto, y que el país que venga tiene que ser un país donde nos reconozcamos todos. Tú no puedes decirle, como hizo el chavismo, no, ustedes ya no existen. No, si tú tienes chavistas y los chavistas van a estar ahí, tú tienes que decir al chavismo, nosotros lo vamos a respetar como un factor social y como parte de lo que es Venezuela. Si va a existir el chavismo, los adecos, los copellanos, como factores políticos, porque la existencia de todos esos factores es el pluralismo de la sociedad venezolana. Los que están en todos los partidos y los que no militan en ninguno, eso hay que respetarlo. Y en esa reconciliación el chavismo también estaría incluido, entendiendo que han dicho dirigentes del PSUV que ni con votos ni con balas volverán al poder. Es decir, hay un trabajo también allí que hacer, de reconocer a quien pueda aspirar a suceder este gobierno. La reconciliación es un hecho que el país necesita. Venezuela, los venezolanos todos, tenemos que acabar con esa cosa absurda que nos impuso Chávez y después Maduro, de polarizarnos y que no nos reconozcamos, que no nos respetemos, y que todo lo que se ha ocurrido, familias divididas, amigos separados, la sociedad fraccionada como está, eso hay que acabarlo.
Porque los venezolanos vivimos en Venezuela, aquí tenemos los hijos nuestros, los nietos, los amigos, los hermanos, eso hay que resolverlo, para que los venezolanos volvamos a hacer lo que en una buena parte de nuestra historia hemos sido, reconciliar el país. Y reconciliar el país significa que tú eres chavista, yo te respeto. Y si yo soy masista, tú me respetas a mí. Y el hecho de que yo te respete significa que yo reconozco las cosas que tú piensas como legítimas y tú reconoces las mías. Y acabas, por eso te digo, con ese tipo de imposiciones que no volverán. Un momentico, que eso no volverán. Es una palabra que no se puede aplicar en ningún sistema político moderno, democrático. El no volverán niega la posibilidad de que si yo estoy y tú aspiras, tú no puedes aspirar porque estoy yo. Eso no tiene sentido. Entonces, en Venezuela eso tiene que cambiar. ¿Cómo va a cambiar? El camino no lo sabemos. Ahora pudiéramos decir, mira, dentro de un mes vamos a poder resolver el problema. No, el gobierno ha tenido éxito en dividir a la oposición. Y la oposición lamentablemente ha dejado que el gobierno se le meta. ¿Cómo es eso? No hay ningún caso igual en la historia de la humanidad. Que yo llego y en México reconozco a la de Henry Ramos, reconozco al COPEI de Roberto Enrique, reconozco a Gerardo Bley, etc. Primera justicia de Julio Borges. Y aquí, entonces reconozco a Bernabé Gutiérrez, reconozco a Juan Carlos Alvarado, etc. Eso nunca ha existido. Y aquí en Venezuela, el gobierno ha tenido la posibilidad de que, jugando como ha jugado con la oposición, se lo permitan. Porque lo primero que debió haber hecho cualquiera de los dos sectores es decir, o tú me reconoces a mí plenamente, o vamos a encontrarnos todos y vamos a ver de qué manera integramos un discurso frente al gobierno que permita que el mecanismo que el gobierno sigue utilizando, que es la división de la oposición, quede liquidado y podamos entonces avanzar hacia otro escenario. Bien, nos toca despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Felipe. Te dejo aquí el folleto del evento. Felipe Mujica estuvo con nosotros, secretario general del Movimiento al Socialismo. Al regreso vamos a cambiar de tema. Hablamos de un tema local, lo que ha ocurrido local, pero que ha trascendido, por supuesto, a los medios de comunicación. La puesta en marcha de esta ordenanza donde se plantea la modificación del escudo, de la bandera y del himno de nuestra ciudad capital. Lo conversamos con la concejal Mayerlin Ochino del Partido Alianza del Lápiz.